esta mañana vamos a reflexionar sobre este hermoso tópico, ¿verdad? Basado en una palabra de 8 letras y esta palabra es consuelo. Vamos a ir de lleno al tema, hermanas, porque este es un tema muy extenso y creo que nos vamos a quedar en introducción, pero voy a tratar de dar un breve resumen. La palabra consuelo viene de la palabra griega paraclete, que significa quien viene al lado de uno para ayudar. También tiene el significado de descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Pablo escribe a los corintios, como vemos ahí en 2 Corintios 1, 3 y 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Uno de los grandes ejemplos de cómo estos hermanos daban consuelo a los demás, aún estando en tribulación, lo encontramos en Hechos 16:25, donde dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos hombres, después de haber sido azotados mucho y encarcelados, oraban y cantaban. Ellos estaban transmitiendo el consuelo que moraba en ellos, porque en ese momento de prueba el Espíritu de Dios les fortalecía. Recordemos que lo llevó a estar en esa ocasión en la cárcel fue haber sacado un espíritu de adivinación de una muchacha, ¿verdad? Lo que causó alboroto y ellos fueron castigados por hacer un bien. Pero vea, no llegaron a ese lugar lamentándose y quejándose por hacer un bien. Terminaron azotados y encarcelados, y no solo eso, sino que fueron llevados al calabozo de más adentro y se les aseguró los pies en el cepo, o sea, fueron encadenados. Pero ellos lo que hicieron fue cantar himnos al Señor, una hermosa forma para consolar a los demás. Ellos oraban, y a pesar de que ellos estaban en una situación bien dura, bien difícil, ellos estaban consolando a los que estaban en la misma condición de sufrimiento de ellos, ¿verdad? Y Dios se manifestó dándoles la bendición de ver la conversión del carcelero y su familia. Este es un hermoso capítulo en las Escrituras y que termina con el versículo 40, donde dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El apóstol también, después de describir las terribles dificultades que atravesaron él y sus acompañantes en Asia Menor, él quería que entendieran que Dios puede rescatarnos aún en los momentos más oscuros y que somos consolados para que así nosotros aprendamos a consolar a otros. Con las pruebas, Dios estaba enseñándoles a Pablo y a sus colaboradores para que pudieran consolar y orientar a los corintios al enfrentar dificultades similares. Hoy en día, Él hace lo mismo con nosotros. Si estamos dispuestos a escuchar, nos enseña a usar lo que hemos aprendido en la prueba para servir a los demás. Y es que en este mundo está lleno de sufrimientos de todo tipo. Podemos experimentar enfermedades dolorosas o ver a nuestros familiares y amigos cercanos enfrentando la terrible enfermedad del cáncer probablemente. O hasta podemos sentir en carne propia la muerte de un familiar o de alguien muy cercano a nosotros, algo muy doloroso. Y no queremos pasar por ellas, no queremos pasar por estas pruebas, pero Dios no nos promete que como sus hijos no tendremos que vivir enfermedades y angustias, pero sí, Dios nos promete el consuelo en las pruebas y en las tribulaciones. Si leemos detenidamente estos textos, el versículo 3 y el versículo 4, donde dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Vea cuántas veces se repite la palabra consuelo o sus derivados en estos versículos. Yo pude ver 5. Y la idea central de estos versos es que Dios está cerca de nosotros en los sufrimientos. Él está ahí para darnos consuelo en las pruebas. Pero ¿dónde está? Podríamos preguntarnos cuando estamos sufriendo. Recordemos que Él es un Dios invisible y que es claramente visible en lo creado. Y nos ha dejado su palabra escrita ahí para que encontremos consolación. También podemos encontrar consolación por medio de otros cristianos. Y también podemos preguntarnos, pero ¿para qué las pruebas? Y este versículo nos da la respuesta y dice que es para que aprendamos a dar consuelo a otros. Probablemente usted ha escuchado la palabra resiliencia. Esta es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas o duras pruebas. Nuestro Dios nos hace resilientes para consolar a otros. La vida de Pablo demuestra cómo Dios lo hace a través del Espíritu Santo que vive en sus hijos. Dios nos fortalece y apoya durante tiempos difíciles, aún antes de pedir ayuda. Y es que el Espíritu, sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu se llama consolador. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él se iba, pero que nos iba a enviar un consolador. Desde ahí nosotros deberíamos de sentirnos fortalecidas. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos ser solidarios, más que todo en las dificultades de nuestro prójimo para llevar consuelo. Pablo era muy solidario con sus semejantes creyentes. Se veía a sí mismo unido a la iglesia en todas partes del mundo. Él le daba consuelo a través de sus cartas. Vea lo que dice Hechos 15, versículo 30 y 32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vea cómo podemos encontrar y dar consuelo con la palabra de nuestro Dios. Su palabra nos motiva a que los miembros del cuerpo nos unamos y oremos juntos, porque cuando uno de sus miembros está sufriendo, todos deberíamos de estar sufriendo con él. Y así, cuando Dios consuela, nos consuela a todos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros, dice Romanos 12, 4 y 5. Aunque a veces las personas atribuladas podemos tender a acusar a Dios cuando nos sentimos sin salida o en angustia. Y déjeme decirle que no es nuevo esto. Algunos de los salmistas acusaron a Dios de traerle sufrimiento o de dejarlos en el olvido. Uno de ellos dijo en el Salmo 44, 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Pero en Pablo vemos lo contrario. Cuando estaba en tribulación, él ofrecía acción de gracias. Mire lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de Pablo puede animar a los sufridos e inspirarlos con el valor para continuar. Aunque es difícil reunir tal valor cuando estamos en medio del sufrimiento, el apóstol puso un ejemplo para los creyentes. En
lugar de culpar a Dios por las angustias y las tribulaciones, Pablo ofreció a Dios alabanza por ayudar a soportarlas. Con sus palabras ponía su esperanza en Dios, con una actitud de confianza, paz y perseverancia. El apóstol, al escribir Segunda de Corintios, se llenó de mucha ansiedad probablemente. Era tan importante para el apóstol el que conocieran al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación. Él proclamaba que este era el mismo Dios que quería salvar a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no encontrar consuelo en una esperanza viva cuando ponemos la mirada en la gloria que será eterna por medio de nuestro Señor? Comprendemos que todo, absolutamente todo en esta tierra es pasajero. No hay dolor que dure para siempre. Por ello la Escritura enfoca el consuelo en la salvación del alma. ¿Por qué? Porque en esta tierra siempre vamos a encontrar sufrimiento y dolor. No estamos exentos de esto, pero nuestro buen Padre Celestial nos ofrece un consuelo eterno. Vea lo que dice Apocalipsis 21:4. Dice la palabra de nuestro Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vea, mi amada hermana y amiga, solo en el poderoso y eterno Dios puede encontrar consolación su alma. Déjese abrazar por su amor, escuchándolo y sirviéndole en fiel obediencia. Solo así su palabra será medicina. Dice Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. En conclusión, podemos aprender que si las pruebas vienen, son para aprendizaje. Son para el aprendizaje y para que nosotras, siendo consoladas por nuestro Padre Celestial, sintiendo ese abrazo de nuestro Dios, podamos llevar ese consuelo a otros. Pero aprendemos también que el consuelo que debemos de llevar los creyentes o las creyentes a nuestros semejantes es la salvación del alma. No está aquí en la tierra. El consuelo difícilmente lo podremos llevar nosotros con palabras que no vengan del Señor. La palabra que debe de llenar ese corazón dolido, ese corazón con mucho sufrimiento, debemos de buscarla en el consuelo de nuestro Dios. Solamente ahí podemos encontrar paz, seguridad, tranquilidad. Solo ahí podemos encontrar la forma de llevarle a aquel que está necesitado de consuelo esa paz y esa serenidad. Solamente en nuestro Dios. Mi amada hermana y amiga, solo en Dios podemos encontrar el verdadero consuelo. Nosotras como cristianas somos también instrumentos para llevar ese consuelo. Proclamemos el Evangelio, mi amada hermana, porque la consolación la vamos a encontrar en la eternidad. Que el Señor le bendiga.